El 24 de marzo de 2026, un hecho de violencia cimbró a la sociedad mexicana. Las maestras María y Tatiana fueron asesinadas por un alumno de 15 años al interior de la preparatoria Macarenco, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El adolescente, identificado como Osmar N., perpetró el ataque con un rifle de asalto calibre .556 que ingresó al centro educativo dentro de un estuche de guitarra. Las notas periodísticas indican que de la grabación de las cámaras de seguridad se advierte que el adolescente no titubeó, disparó directamente a las educadoras y demostró conocimiento y destreza en el manejo del arma, la cual se dice era propiedad de su padrastro, un integrante de la Secretaría de Marina. Los medios también afirman que, de acuerdo a la información de las investigaciones, las profesoras no eran el blanco del ataque, sino que el sujeto activo disparó en contra de estas con el propósito de abrirse paso para perpetrar una embestida contra sus compañeras de clase, aunque logró ser repelido por estudiantes y personal del lugar. 9 horas antes de la tragedia, el autor del crimen publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que anticipaban sus intenciones. Hoy es el día, se lee en su último mensaje. Los videos y fotos publicados en las historias incluían a él mismo posando con el arma y la ropa utilizada en el ataque. Un video blanco y negro con marca de agua del sitio incels.is en el que se advierten mensajes de odio, contenido de la ideología incel, la intención de una agresión y la imagen del criminal norteamericano Charles Manson. Lo cual es extrañamente similar al comportamiento de Lex Ashton, el agresor del CCH Sur en septiembre de 2025, quien antes del ataque había publicado fotos de armas, la ropa que utilizaría y mensajes violentos y de búsqueda de venganza en redes sociales. El 30 de marzo de 2026 se resolvió la situación jurídica de Osmar N. y se determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio y se fijó como medida cautelar el internamiento preventivo. Como ya se ha señalado en este canal, la comunidad incel, Involuntary Celibate, acrónimo de celibato involuntario o célibes involuntarios, es una comunidad en línea o subcultura de internet, compuesta mayoritariamente por hombres que se identifican con su incapacidad para tener relaciones afectivas con mujeres. Su eje primordial es una febril obsesión con el sexo y la rabia porque se les niegue. Tienen una visión del mundo irrisoria, pues creen que las mujeres solo tienen interés en un grupo muy pequeño de hombres con características físicas sobresalientes, a lo que se suman el estatus social y el éxito financiero, quienes monopolizan los encuentros sexuales con las mujeres, de modo que quien no cumpla con estas particularidades está condenado a una vida de frustración en las relaciones afectivas. Sin embargo, esta visión de las cosas, aunque risible, puede volverse profundamente peligrosa, pues en ocasiones abogan por cosas como la reversión de la libertad sexual e independencia femenina, la redistribución obligatoria del sexo e inclusive la normalización y la legalización, y como sucede en el caso, violencia en masa. Las agresiones en masa muchas veces se ven como una venganza hacia la sociedad o el grupo demográfico específico que ellos sienten les ha causado agravios o los ha rechazado. En el caso de los incels, las mujeres y hombres con ciertas características, a la que llaman retribución y anhelan el momento en que ocurra. En esta ocasión profundizaremos en dicha visión de venganza que comparten los atacantes en masa incel, pero para lograrlo, en primer lugar, debemos hacer una breve semblanza del asesinato múltiple. Aunque existen discrepancias entre autores e inclusive órganos gubernamentales como el FBI o el Congreso de Estados Unidos, entre el número de víctimas que debe de haber y el espacio de tiempo por el que se extienda la acción, lo sustantivo del asesinato múltiple es el deseo de tener diversas víctimas en una secuencia de comportamiento que se inicia y termina en un tiempo generalmente breve. La secuencia es única, no se interrumpen el ánimo y propósito del perpetrador, inclusive aunque se traslade de un punto A a un punto B. No hay un periodo de enfriamiento. El asesino tiene muy claro que cuando empiece su acción se dará un punto de inflexión en su vida. Ya no habrá marcha atrás. El resultado será, con una probabilidad muy elevada, su muerte o su encierro en la cárcel. No obstante que no existe un solo perfil de agresor múltiple ni una sola motivación, en el caso de los agresores en masa incel es notorio que estos se encuentran motivados por la venganza y su combustible, la ira. Los profesores de la Universidad de Iowa, Chris-Ann y Herr-Lake, han intentado aclarar el significado y contenido de la personalidad narcisista y proponen una teoría de modelo de espectro narcisista. En síntesis, lo que plantean es que existen dos tipos generales de personalidad narcisista.
En la primera, el individuo está orientado hacia la consecución del dominio y el control en las relaciones, narcisismo dominante o grandioso, y se define por un sentimiento grandioso de sí mismo que lo lleva a actuar sin miedo en la consecución de sus metas. Y en la segunda, el sujeto está orientado a evitar y protegerse de las ofensas a su autoestima, narcisismo defensivo, debido a que se siente vulnerable cuando sus deseos y necesidades no son adecuadamente tomados en cuenta por los demás. Si bien ambos comparten el sentirse superiores a los demás y un sentido de gran importancia, cambia la expresión del narcisismo que conlleva formas de actuar diferentes. El dominante o grandioso actúa de manera descarada y exhibicionista. Tiene un orgullo desmedido o gran arrogancia y procede en consecuencia para satisfacer sus ambiciones. Mientras que el tipo defensivo se siente vulnerable y actúa con resentimiento e ira hacia las amenazas a su autoestima. A diferencia del dominante o grandioso, que actúa proactivamente, sin miedo de ir en pos de conseguir sus deseos de prestigio, admiración y poder, el defensivo responde sobre todo reaccionando a las amenazas que percibe en su ambiente. Es de naturaleza ansiosa e inhibido, con emociones inestables. Va acumulando ira y resentimiento, y su potencial de violencia puede entenderse como directamente proporcional a la ira acumulada por la percepción y acumulación de ofensas recibidas a su yo. Por otro lado, el profesor de la Universidad de California, Jack Katz, introduce un concepto llamado masacre íntima, porque el lugar elegido para el asesinato múltiple, escuela, centros de trabajo, centros comerciales, etc., está vinculado a la biografía del sujeto. Contienen una versión de su identidad, incluso aunque la relación con el sitio se produjera mucho tiempo atrás, como el lugar en el que el atacante es estudiante. Esta versión de su identidad es la que ha sido depositaria de su fracaso o humillación. Es la que odia, porque representa su impotencia, el hecho de ser un don nadie. Por eso, buscan un punto de no retorno, una transformación irreversible de su identidad mediante la negación de su pasado de forma definitiva, sin mostrar una orientación coherente o una solución final. Como dijimos, los tiradores saben que, en el mejor de los casos, serán detenidos y pasarán gran tiempo en prisión, y en el peor, morirán por su propia mano o a manos de la policía, lo que se conoce como suicide by cop. Una vez que se produce el ataque, este es necesariamente un éxito, puesto que no depende de la magnitud del daño alcanzado ni de la identidad de las personas fallecidas, sino del hecho de traspasar el punto de no retorno. El ataque garantiza que el futuro del agresor no será igual a su pasado, cualquiera que sea el futuro inmediato que le aguarde. Sea cual sea el resultado, el éxito está prefijado en el momento en que conciben el plan, porque es en ese punto cuando empiezan a sentirse una persona importante, comienzan a forjar una nueva identidad de justiciero contra todos aquellos que sienten que les han arruinado la vida. Con su acto de violencia extrema, dan una patada a todo su pasado. Acorde con el sociólogo Irving Goffman, la identidad individual se forma y se reforma mediante la relación entre el yo, las acciones que él realiza hacia los demás, y la persona, la percepción que el sujeto tiene de quién es él desde las reacciones de los demás hacia él. Los atacantes pretenden negar una parte específica de su identidad, su persona, es decir, la identidad que los otros han asumido que es él. Ahora podemos comprender por qué realizan una masacre. Piensan que los demás han desarrollado una identidad de ellos incambiable, que no pueden tolerar y que está asociada a determinados sitios. Lugares como las escuelas y universidades son importantes porque construyen identidades. Y no solo sobre la competencia del joven en los estudios, sino en los planos moral y personal acerca de quién es él, cómo lo ven y definen. Esta persona es muy rara, es un perdedor, etc. El individuo tiene frente a eso una solución brutal y definitiva. Reacciona de forma devastadora frente al modo en que él está siendo personificado por la gente que lo rodea. Pero más aún, la masacre no solo tiene ese objetivo de crear una nueva identidad de vengador que da su castigo a los que los llevaron a ese punto de no retorno por sus humillaciones, sino que pretende revertir la lógica social de la institución atacada. Ya no van a seguir juzgándolo o humillándolo. Frente a sus compañeros y maestros, ahora aparecerá como alguien poderoso y peligroso. Las víctimas específicas y simbólicas de esos ataques son culpables porque pertenecen a los lugares donde los atacantes han sido denigrados. Y esas instituciones, que son lugares de paz y aprendizaje, que suponen espacios para el desarrollo ordenado de la vida, se convertirán por mor de sus actos en lugares de caos y muerte.
El fin del atacante es mostrarse poderoso y eficaz. He ahí por qué resulta seductivo a tantos jóvenes. Genera una conmoción, una transformación en la vida social, una tensión que él ha provocado. Nada más que el ataque puede añadirse a lo que defina a ese individuo. Es la expresión máxima de su yo. Por eso, muchos dejan a sus familiares y conocidos asombrados. No podían sospechar que iban a realizar tales actos. Solo cuando se revisa el pasado del con meticulosidad aparecen los preparativos ocultos para el ataque y el vínculo que unía al lugar elegido con su biografía, si es el caso. Así, se puede especular que en el caso de Osmar, la unión de la escuela con su odio pasaba a través de sus compañeras y compañeros de clase, que aunque muchas de las notas consultadas señalan que no había reportes oficiales de bullying, este podía sentir un agravio profundo por no poder relacionarse con ellas. Por otro lado, el criminólogo Jack Katz apunta que la biografía de estos sujetos relata una lucha oculta y desesperada contra el caos. La paradoja es que pretenden eliminar el caos de sus vidas, creando caos en situaciones ordenadas. Es su forma de escapar de una identidad pública incómoda, impenetrable, solitaria, extraña o bien de la enfermedad mental que surge como consecuencia de experiencias frustradas por encajar. Y a esto tenemos que añadir que la habitual personalidad narcisista que presentan facilita sustancialmente el sentirse humillados y el consiguiente rechazo de los demás. Finalmente, no puede descartarse el efecto imitación del que ya hemos hablado. Katz dice que para comprender esa violencia íntima entre los jóvenes debemos recurrir al concepto de moda. En términos logísticos, es mucho más fácil cometer una masacre que robar una tienda. Los tiroteos en las escuelas suben y bajan de acuerdo con la dinámica impredecible de una moda, así como por la forma que estos crímenes se reportan y exhiben en los medios de comunicación y por la propagación de ideas lesivas y distorsiones cognitivas por medio de Internet y redes sociales. En resumen, una personalidad narcisista de base, unas circunstancias humillantes que se van acumulando y una identidad que sufre hacen que el tirador necesite un nuevo relato de quién es él y qué representa en el mundo. En ese sentido, su identidad se rehace cuando empieza a considerar que los demás necesitan aprender una lección. La ira se acumula y el plan de venganza se vuelve cada vez más inevitable. El tirador se siente atraído por la violencia que prevé, por ver el terror en los ojos de quienes le humillaron. Su nueva identidad de vengador le ayuda a sentir que tiene otra vez el control. Para no volverse loco, necesita crear caos en los demás, una masacre personal o íntima. El día de la retribución será el último o no, pero como dejó escrito Elliot Rodger, la infamia después de muerto es mejor que la oscuridad total en vida. Pero todo esto me hizo plantearme otra interrogante. ¿Qué pasa con el contexto social, económico y tecnológico actual que llevan a ese límite a los adolescentes? ¿Por qué una etapa de la vida que debería ser predominantemente feliz y relativamente sencilla ahora parece más extrema que nunca? Para responder estas preguntas nos apoyaremos en el buen Esquizo. En el video, La peor generación para ser joven explica que, de acuerdo a la denominada curva de la felicidad, la juventud y la vejez solían ser las etapas más felices de la vida humana. Sin embargo, actualmente la juventud ya no es una etapa de felicidad, sino de insatisfacción y malestar psicológico. ¿Qué ocurrió para que esto pasara? La respuesta tiene varias causas. En primera, el contrato social que conocíamos. Eso de estudia para tener un buen trabajo y una familia ya no es tan fácil de cumplir. Y si acaso, algunos pueden tener hijos o familia después de una adultez productiva y no como punto de inicio de esta. En segundo lugar, hace décadas la felicidad y el bienestar no eran tan importantes o medibles. Y, curiosamente, entre más estamos obsesionados en medir la felicidad, más sensibles somos a problemas de salud mental como la depresión. Ahora las personas saben expresar lo que les pasa y pueden hacer algo por ello, lo que llevaría a pensar que la gente podría ser más feliz que antes. Sin embargo, eso no está pasando. Y aquí viene la tercera cuestión, las redes sociales. No fueron diseñadas para conectarnos con la gente, sino para ordeñar nuestra necesidad de no estar solos. El scroll infinito desdibuja la capacidad de reflexión sobre si ya pasamos demasiado tiempo, y cuestiones como los likes crean una economía de aprobación y atención y transforma las relaciones humanas espontáneas en versiones rígidas y fingidas. Pero todavía falta otra pieza en el rompecabezas. Neil Postman, en su libro La desaparición de la infancia, presentó la teoría de que los niños se han adultizado cada vez más y por el contrario, los adultos se han infantilizado.
ya que en el pasado la información más áspera del mundo estaba en los libros, periódicos y en la mente de los adultos, alejada de los niños, lo que les permitía habitar un mundo infantil. No obstante, la televisión eliminó esta barrera. Los niños de aquella época estaban expuestos desde muy temprana edad a las noticias más crueles, al consumo y a la noción de un mundo complejo. En la actualidad es todavía peor. El celular y las redes sociales nos bombardean de información e imágenes todo el tiempo. Los jóvenes de esta y las próximas generaciones se encuentran imposibilitados de vivir en un mundo infantil, aislados y protegidos de las crudezas del mundo real. Esquizo señala que, incluso algunos juegos forman a los niños en el pensamiento de consumismo, producción y acumulación. Y luego, las redes sociales, que también comienzan a usar muy jóvenes, los exponen a una versión alterada y artificial de la sociedad y las relaciones dentro de ella, así como a un crecimiento acelerado. Los niños ya no esperan a ser astronautas o bomberos de grandes, sino que quieren empezar a ser influencers en ese momento. Al pasar por un proceso de adultización acelerada, ahora sienten que la vejez ocurre mucho pero mucho antes. Los 30 años se ven como el inicio de la vejez o el fin de la vida que vale la pena ser vivida. Por eso las generaciones juveniles ahora sienten que si a los 20 no han logrado poner un negocio, tener fama o obtenido estatus social, su destino ya está sellado y estarán condenados a una vida de precariedad, cuando en realidad a los 30 años apenas empieza la adultez y no la vejez. El video concluye que, a través de las redes sociales, los niños y adolescentes están expuestos a los mismos métodos de control y vigilancia que los adultos. Hacen que vean todo en términos económicos, metas y productividad que se traducen en ansiedad. Como que la vida, o al menos la súper pequeña parte que creen que vale la pena, no les va a alcanzar para lograr todo eso que tienen que lograr. Y en mi opinión, esto es lo que pasa con los incels. Esa sensación de que la vida, o al menos la juventud, se acaba muy pronto, los hace entrar en una desesperación por no lograr tener pareja a muy corta edad, y a pensar que si no lo logran en ese momento, nunca lo harán. La economía de la atención y el me gusta los orilla a emprender comparaciones con sus compañeros, otras personas e inclusive figuras públicas o influencers, y su desesperación les hace sentirse profundamente agraviados por no lograr entablar una relación, cuando más bien deberían saber que tienen tiempo para desarrollarse como personas, mejorar sus habilidades sociales y construir relaciones significativas. Ante esto, son arrastrados por la espiral de contenido perverso que muchas veces les hace creer que no tienen esperanza, que su vida no hace sentido y alimenta sus sentimientos de ira y venganza, y sin la tutela de un adulto o sus padres pueden acabar en tragedias reales. Ya lo decía Neil Postman, nos encontramos con niños que no confían en adultos con autoridad, sino en noticias que vienen de la nada. Nos encontramos con niños a quienes se les dan respuestas a preguntas que nunca formularon. En resumen, nos quedamos sin niños.